A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Marcela Villegas. Es educadora diferencial, mención en trastorno de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje, diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, diplomada especialista en espectro del autismo. Tiene un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo, diplomada en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, y posee certificación oficial en el método TEACH y el test A22. Actualmente es profesional del equipo de atención a la diversidad del Ministerio de Educación, desplegando la ley de autismo en educación. Le damos paso a Marcela para que pueda iniciar la presentación. Muchas gracias, Javi. Voy a compartir mi presentación, todo lo cual va a quedar en la plataforma de Adipa. Bueno, agradecer enormemente a las 300 personas que en este minuto están conectados y, por supuesto, saludarlos en un 8M tan sentido, después de tantas reivindicaciones. Un abrazo enorme a todas las mujeres y disidencias que nos acompañan y en particular a las mujeres autistas y madres de personas autistas que tanto han luchado por una educación inclusiva, por una ley de autismo en particular. Seguramente muchos de ustedes me han escuchado en otras instancias y agradezco que aún sigan querer seguir escuchándome, ¿ya? Hoy día vamos a hacer un seminario introductorio, un curso que he diseñado respecto de la ley de autismo y solamente clarificaré en la presentación que tuve la fortuna, la suerte, el honor de apoyar la implementación de la ley de autismo como asesora del Ministerio de Educación hasta febrero del 2025 y ahora he vuelto a Alianza Inclusiva, mi casa, he vuelto a DIPA, mi otra casa, también trabajo con la Fundación Santillana y ya no estoy en el Ministerio de Educación por una decisión personal, creo que ya había sido tiempo, el aporte que realicé es lo que yo podía dar y ahora seguimos intentando acompañarlos y acompañarlas a ustedes que están en este tremendo desafío de la atención respetuosa, sensible de las personas autistas, en particular niños y niños adolescentes autistas. ¿Ya? Esta es aclaración y agradeciendo su presencia en esta iniciativa. Contarles que hay cosas que cuando uno habla de la ley, las personas en general, no digo que ustedes, están esperando una receta, ya una receta de implementación que es difícil dar porque cada persona autista que tenemos la suerte, el gusto de conocer a lo largo de nuestra vida, en lo particular llevo 26 años trabajando con personas autistas y el autismo ha estado siempre en mi vida desde que yo egresé de la U de la Católica del Paraíso por allá por el 98, que cuando quizás algunos de ustedes todavía no nacían, siempre aprendo cada vez más cuando me vinculo con personas autistas. No hay otra forma más significativa y más profunda de aprender de autismo que escuchar la voz. Escuchar la voz de la persona autista, escuchar la voz de las familias de las personas autistas, escuchar la voz de quienes tienen el desafío de acompañarlos en su educación. Y desde esa perspectiva he trabajado los últimos años reconociendo el trabajo que han desarrollado las agrupaciones de familias. Entonces, al momento de hablar de la ley de autismo, no hablamos de una receta, no hablamos de una norma, hablamos de un proceso de transformación social que se inicia y que no termina, pero que es impulsado por las propias familias de personas autistas. Por lo tanto, uno no le tiene que atribuir ni al Ministerio de Educación, ni al Ministerio de Salud, ni a una administración en particular, aunque favorablemente la administración de don Gabriel Boric permitió finalmente concretar su promulgación, pero uno no se tiene que atribuir el mérito de implementar una ley o de haberla impulsado, porque esto fue impulsado por las propias familias y las personas autistas. Entonces, siempre mi primera diapo va a ser en gratitud a ellas. El 2016, las agrupaciones lideradas en ese minuto por el Movimiento Autismo Chile permitió establecer el Día de la Concienciación Nacional del Autismo. Posteriormente se ingresa, después de múltiples posibilidades legislativas, se acepta la incorporación al Congreso del proyecto de ley elaborado por la Carolina Marzán en conjunto a agrupaciones de familias, a la doctora Valeria Rojas en la región de Valparaíso, FENAUT, MILA,
y muchas otras familias, y posteriormente, el 2023, don Gabriel Boric la logra promulgar, fue aprobada por una unanimidad, y por lo tanto hay un profundo sentido, compromiso de seguir trabajando con las agrupaciones de familias para implementar una norma que es intersectorial. Y ojalá que los ministerios, y lo digo sentidamente después de haber estado casi 2 años en el Ministerio de Educación, un privilegio y un tremendo aprendizaje, sigan conversando de cara a las familias y que no se tomen decisiones respecto de sus hijos e hijas autistas sin escuchar la voz de las familias autistas y tampoco de los profesores autistas. Ya, eso es sumamente importante. Muchas veces tomamos decisiones que tienen que ver con propósitos institucionales, de agrupaciones, de personas, pero la verdad es que la garantía de derechos a la ciudadanía de las personas autistas traspasa a las personas. Es más importante lo que nos moviliza, que es la garantía de derechos, niños, niñas, adolescentes, disidencias, personas autistas adultas, que por mucho tiempo han sido vulnerados. Por lo tanto, a mí me gustaría traspasar a las personas que han trabajado respecto a la implementación de la ley, entre las que yo me sumo, y pasar a hablar de las personas autistas porque las personas pasan, pero los propósitos quedan. Entonces, desde esa perspectiva, desde el 2014, 2013, se generó un movimiento precioso, muy importante. Yo por 10 años anduve con una polera azul permanentemente, en donde había una demanda sentida para poder implementar la, la ley de autismo, llegar a tener una política pública respecto de la ley, porque era una demanda sentida por una vulneración de derechos permanente. ¿Ya? Y por lo tanto, la ley de autismo y la gestión legislativa que se genera respecto de esa tenía el propósito de resolver una problemática intersectorial que involucraba a educación, a salud, a trabajo, que involucraba a desarrollo social, mucho más allá de un colectivo, sino que la pregunta era, ¿cómo fortalecemos en la legítima respuesta a las personas autistas una educación inclusiva de calidad y el acceso a la salud de todos y todos sin excepción? Y la ley de autismo no es otra cosa que la manifestación, la concreción de un anhelo. Y el anhelo de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras parejas autistas pudiesen vivir en plenitud en un país que los acoge, que los escucha y que independientemente de las legítimas diferencias es capaz de ponerse de acuerdo para poder proteger un colectivo largamente vulnerado. Y no siempre nos ponemos tan de acuerdo, ¿ya? Lamentablemente, en el mundo de políticas públicas, de las agrupaciones, de los gremios, hay intereses legítimamente particulares, pero que muchas veces nos distraen del foco. Y el foco es cómo garantizamos el acceso a la educación, el acceso a la salud y podemos resguardar el derecho a una vida plena. Y la ley de autismo, que muchas veces la gente dice, mira, es que no resulta, es que no resulta o sí resulta en función de las personas. La ley en sí misma no tiene vida. La ley es un grupo, es un cúmulo, un marco normativo, un cuerpo normativo que se va a hacer carne, va a ser concreto en la medida que hay una comunidad, primero que intenta implementarla, y por otro lado, de una comunidad que denuncia y que tensiona cuando no se concreta. Pero la ley por sí sola eh, no trae un regalito ni una marraqueta bajo el brazo, no trae un pan batido como decimos en la región de Valparaíso. La ley establece un cuerpo normativo robusto que viene a fortalecer, por lo menos en el ámbito de la educación, viene a fortalecer un camino hacia una educación inclusiva que parte el 2006 cuando participamos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley no parte el 2023. La ley es hoy día una de las guindas de la torta después de 15, 16, 17 años de un sistema educativo que intenta, con mucho esfuerzo, con mucha luz y con mucha sombra, resguardar
la educación y garantizar el derecho a la educación de distintos colectivos. Colectivo de sordos, de personas con discapacidad intelectual, de enfermedades poco frecuentes, de disidencia, de migrantes, porque la educación inclusiva no pone el foco en un colectivo en particular, sino que pone el foco en la garantización de los derechos de todos y todas, pero poniendo especial atención en aquellos más vulnerables a la exclusión. Y aquellos más vulnerables a la exclusión en Chile, por mucho tiempo, han sido las personas con discapacidad de manera general y en particular las personas con algún tipo de neurodivergencia autista. Y desde esa perspectiva hay que reconocer que efectivamente la ley de autismo es una ley que fue implementada o gestionada parlamentariamente por el Ministerio de Desarrollo Social porque la ley parte con la identificación de un diagnóstico. ¿Ya? Es decir, la ley parte cuando tú determinas que un colectivo en particular, que una persona en particular tiene una condición excepcional. Y posteriormente se va implementando en distintos ámbitos, dentro de eso, educación. Ahora, ¿por qué yo hablo de la ley de autismo y no hablo de la ley TEA? Y que es algo que ojalá los 369 participantes que tenemos conectados entienda que la sociedad civil ha pedido explícitamente, la comunidad autista organizada ha pedido explícitamente que no hablemos de ley TEA, porque TEA es un diagnóstico. El trastorno del espectro autista es un diagnóstico, pero no identifica a una persona. Nuestras personas autistas no son personas con TEA. Ellos lo han dicho y lo han explicado incansablemente y creo que a nivel nacional tenemos el gusto y el privilegio de tener una comunidad autista súper organizada, tremendamente matea, tremendamente implicada, que es capaz de tomar decisiones de cómo quiere ser nombrado. ¿Ya? Entonces la ley TEA en sí misma no existe, la ley de autismo número 21.545, y hablamos de TEA para referirnos al sujeto de derechos. Efectivamente, hay un sujeto de derechos que es aquella persona que tiene un diagnóstico de TEA, pero no son los niños TEA, así como no son los niños del PIE, son los niños y las niñas autistas, o los niños y las niñas neurodivergentes, o los niños y las niñas dentro del espectro. ¿Y por qué? Porque el TEA no, el diagnóstico se inicia y se termina en el diagnóstico. No puedo pensar que una persona diagnosticada con TEA, el diagnóstico es igual a otra persona diagnosticada con la misma condición. ¿Ya? El TEA es un diagnóstico clínico que implica un neurotipo, una forma de funcionamiento cognitivo. Y en el ámbito de la educación, lo que nos importa después de subir a plataforma PIE, después de asegurar la subvención, lo que nos importa es entender cómo la persona autista funciona cognitiva, sensorial, comunicacionalmente, para poder identificar las necesidades de apoyo y desplegar las ayudas. Entonces, vamos a establecer con claridad ese tema y vamos a preguntarnos, entonces, ¿qué implica la ley de autismo? ¿O qué desafío nos plantea en el ámbito de la educación? Porque en el ámbito de la salud, con quien me tocó trabajar durante 2 años también, en el ámbito de la salud son otros los desafíos. En el ámbito educativo, los desafíos somos cómo enseño, cómo favorezco el aprendizaje, cómo transformo la cultura escolar tradicional en una cultura escolar neuroinclusiva. Y me ha permitido establecer algunos desafíos para aquellos que quieren seguir en este ámbito. El primer desafío que hoy día tenemos, a marzo del 2024, nos dijeron claramente que la prevalencia de la condición, del diagnóstico propiamente tal, es de 1 en 36, según el Centro de Detección de Enfermedades norteamericano. ¿Y por qué vamos a señalar a la CDC? Porque en Chile no tenemos una prevalencia que haya sido efectivamente fundamentada. Hay solamente un estudio en la región metropolitana de 1 en 56, pero que no representa la diversidad territorial del país. ¿Ya? Y por lo tanto, también respecto de la ley, a nivel de salud, a nivel de desarrollo social, le corresponde censar y establecer un número
para poder desplegar políticas públicas. A nivel de la educación, solamente tenemos información de aquellos chicos que logran ingresar a pie, pero no, o a escuela especial con el decreto correspondiente para espectro del autismo. Y tenemos en este minuto una cifra de 85.000 estudiantes dentro del sistema educativo nacional con subvención del Estado. 85.000 estudiantes con subvención del Estado por PIE o por escuela especial para personas autistas no nos dice mucho porque tenemos que pensar todos aquellos que están en el 30% de establecimientos con subvención del Estado que no están contabilizados y no tenemos cómo, y otros que están en colegios particulares pagados o están en las escuelas libres que tanto han aportado al sistema. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿y por qué han aportado a las escuelas libres? Porque muchas veces han dado cabida a aquellos estudiantes que no lograron ser bien recibidos en la educación regular e incluso en la educación especial. Desde esta perspectiva, entonces, con este nivel de prevalencia y esta cantidad de estudiantes autistas en las escuelas, obviamente que ningún sistema educativo ni sanitario está preparado y es algo que los que me vienen escuchando hace mucho tiempo no es una justificación, pero es un sentido de realidad. No estábamos preparados para tener hoy día 85.000 estudiantes, pero los cuerpos normativos sí lo estaban. Ojo ahí. Nosotros desde el 2006 que venimos trabajando progresivamente en un modelo educativo inclusivo cuando Chile firma la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que es ley de la República a partir del 2008 a nivel nacional. Hoy día, el 2025, nos llama la atención tanta inclusividad, pero eso ya lo decidimos como país el 2008. Por lo tanto, los ajustes curriculares, la cultura evaluativa diversificada, el acceso a través de un SAE, ajuste a los dispositivos de gestión, la aplicación del 83 y del 67 no nos y la circular 586 de la que me siento parte, no tendría que sorprendernos porque desde el 2008 que venimos trabajando en eso. Entonces, si bien culturalmente no estábamos preparados para esta avalancha autística, y lo digo con amor y respeto, por mi gente autista, por nuestra gente autista, si bien no estamos preparados en la cultura, sí estábamos preparados a nivel normativo. Nosotros no nos encontramos de un día para otro con una política pública altamente inclusiva. Nosotros veníamos transitando ya el 2008, después el 2010 con el 170, el 2015 con la ley de inclusión, el decreto 83, el 2018 con la ley el decreto 67, después tuvimos una pandemia y sale un tremendo plan de reactivación educativa que habla de salud mental, convivencia y revinculación y fortalecimiento de los aprendizajes desde la lógica del bienestar. Tenemos una nueva política nacional de convivencia, por lo tanto tenemos muchos elementos a los que echar mano cuando tenemos que tomar decisiones técnico-pedagógicas. Y tenemos una subvención del Estado que si bien no logra responder al 100% de los estudiantes, porque no el 100% de los establecimientos tiene programa de integración escolar, sí nos debiese llevar a analizar cuáles son aquellos elementos que nos permiten avanzar hacia una cultura neuroinclusiva. Ahora, en esta avalancha autística, que a mí me parece una oportunidad preciosa, nunca voy a dejar de ver el vaso medio lleno al vaso medio vacío, en esta oportunidad de mejora, también tenemos un desafío que es la variabilidad de la manifestación. No hay una persona autista igual a otra, no hay un estudiante autista igual a otro. Pueden compartir ciertas características en común, pero esas características en común van a depender de la edad, del género. Sabemos que la manifestación autista en mujeres es sumamente distinta a la manifestación autística en hombres. Va a depender de la trayectoria educativa, de la posibilidad de la atención temprana entre los 0 y los 5 años y de la pertinencia del diagnóstico. Cuando nosotros recibimos niñas, sobre todo mujeres, 16, 17 años, recién diagnosticadas, como educadora diferencial, como profesional de apoyo, lo que tenemos que entrar a hacer es a reparar un daño profundo que se ha hecho muchas veces a esa niña que no ha podido participar ni aprender de la manera que nos hubiese gustado.
¿ya? Y por lo tanto, el diagnóstico oportuno explica por qué la ley de autismo, los recursos económicos se fueron a salud. Porque tenemos en el país una grave situación de diagnósticos tremendamente tardíos. Les voy a contar que en el 98, cuando yo empecé en el mundo del autismo, una atención temprana era a los 8 años. 8 años era un diagnóstico temprano, hoy día es una tragedia. ¿Cómo es posible que lleguemos a los 8 años sin diagnóstico? Hoy día, a nivel internacional, los promedios de edad son los 18 meses y hoy día seguimos en Chile a los 36 meses, los 48 meses, todavía vamos más tarde. Y claro que desde el 98 han habido muchos avances, pero esos avances no son solamente paradigmáticos. El avance de las neurociencias aplicada a la educación especial nos ha enseñado muchísimo de cómo funciona la persona autista. Por otra parte, tenemos recursos limitados para el diagnóstico y los apoyos del sistema de salud y tenemos una cultura que está instalada en las escuelas, que es una cultura integracionista en una realidad que requiere una cultura neuroinclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros empezamos en el 2010, cuando se implementa el decreto 170, fue un regalo, una maravilla, una cosa, pero preciosa, maravillosa, porque eso era lo que teníamos. Pero al 2025, seguir pensando que solamente vamos a mitigar las barreras a la participación, al aprendizaje con una adecuación curricular de acceso, es una fantasía. Hoy día tenemos niños y niñas que requieren no solamente una adecuación curricular de acceso, requieren una comunidad educativa que les dé la bienvenida, que es otra cosa. La evaluación diferenciada es insuficiente, incluso ha sido derogada porque el decreto 67 deroga el 511. Hoy día hablamos de evaluación diversificada, hablamos de cultura evaluativa diversificada. La evaluación diferenciada se queda corta para el desafío que tenemos los docentes y no podemos evaluar diferenciadamente si no partimos por resignificar la escuela. Ese espacio de protección, de resguardo, de convivencia, de bienestar, de plenitud, de identidad, reivindicaciones identitarias, también son parte de los anhelos de la comunidad autista y todas mis disculpas si estoy hablando por ellos y ellas, solamente escucho su voz y transmito. Em, pero evidentemente la cultura escolar tradicional que tiene los 5 transitorios y los 2 permanentes, no se sostiene con la neurodiversidad que tenemos hoy día dentro de las aulas. Y por lo tanto, cuando a mí me han preguntado desde el sistema, las agrupaciones de padres, las familias en particular, las propias personas autistas, cuál es lo clave es la formación docente, la formación de asistentes de la educación y el cambio de la cultura escolar. Porque si yo sigo viviendo la cultura de la escuela como aquel espacio donde yo tengo que aprender un currículum cerrado, que no se flexibiliza, donde los proyectos educativos institucionales parecen pesar más que la propia Constitución de la República, cuando yo dejo a la discreción del docente si adecúa o no adecúa el currículum, cuando es un derecho del estudiante y no una facultad discrecional de la escuela. Cuando yo no escucho a las familias o las sigo tratando de mamitas, infantilizando el rol materno a propósito del 8M. Cuando yo tengo una mirada tradicional de la escuela en una realidad país que es distinta y que además está influenciada por disidencias, migrantes y las propias afectaciones de salud mental de los colectivos docentes y de los colectivos de los estudiantes, es impensable que yo pueda implementar una ley. Va mucho más allá de un decreto, va mucho más allá de una declaración, va en generar un impacto profundo de cuál es el rol de la escuela en nuestro país. Y cuando entendemos que el rol de la escuela en nuestro país es acompañar a los ciudadanos en la construcción de un proyecto digital pleno y que la construcción de la escuela se fundamente en la garantía de derechos y que esos derechos no son incompatibles con los derechos de otros,
Bueno, entonces vamos a poder entender que no hay recetas ni en la intención del autismo ni respecto de la ley. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Ya sabemos lo que no podemos hacer. Desde esta perspectiva, de esta resignificación, esta deconstrucción de la escuela en un espacio de promoción de los derechos humanos, garante de garantías ciudadanas. Y eso es entender que la educación inclusiva, no integracionista, que el 170 lo vamos a guardar un ratito para poder desplegar las políticas públicas. Porque para desplegar políticas públicas necesita un diagnóstico. Está eso aquí en la quebrada del ají. Efectivamente, para subir a plataforma del 170, necesito establecer un diagnóstico dado por un neuropediatra o un psiquiatra infanto-juvenil y en los futuros meses también por un médico general que tenga certificación y capacitación en autismo, porque el especialista no ha dado abasto. Por lo tanto, se van a encontrar en los consultorios en algún minuto de aquí al 2027 con equipos médicos que están liderados por médicos pediatras o médicos familiares que van a tener que asumir el rol del diagnóstico en autismo. No ahora, pero para allá va, porque si no vamos a seguir haciendo filas virtuales a los hospitales de alta complejidad. Nos da abasto el sistema para la necesidad de diagnóstico que estamos teniendo. Entonces, dejando el 170, un modelo integracionista, un ratito guardado para la plataforma de pie, hacia lo que tenemos que transitar es aquello que nosotros en el 2015 comprometimos como país, que es la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible firmados con la ONU, cuyo principio 4 de educación inclusiva y principio 4.1 de educación de calidad para todos, nos lleva a tener que innovar. No es posible pensar educación inclusiva sin pensar en innovación. Y esa es la palabra que yo instalo siempre con los maravillosos estudiantes que tengo a través de ADIPA. Innovación, innovación e innovación. Mira, he hecho todo lo que estaba a mi alcance y no pudimos. Todo lo que estaba a mi alcance no es suficiente. Generar más, resignificar la escuela, resignificar el aula, resignificar la apropiación curricular, priorizar los objetivos, diversificar la evaluación. Un chico autista no te dura 90 minutos dentro de un aula, esperando 15 por un recreo. Entonces, desde esa lógica, tenemos que replantearnos que el acortar la jornada, el sacarlo del aula y el hacer una sala sensorial no, no basta, no termina ni empieza ahí. Yo pudiera tener la mejor sala sensorial. Hoy día que amanecí reivindicatoria, se nota que es 8M, ¿eh? Ya me estoy escuchando. No basta solamente la sala sensorial. No basta solamente el tener un certificado en DUA. Implica entender cuál es mi rol social para acompañar a esta población, a este colectivo que ha sido tradicionalmente vulnerado con un estereotipo de género y un estereotipo de funcionamiento. Y por lo tanto la innovación, la transformación para la mitigación de barreras que nosotros ponemos desde la cultura, desde la actitud, desde el currículum, desde las lógicas de la mamita y el papito, desde pensar que ese chico autista es que se tiene que ajustar porque nosotros nos podemos ajustar, pero ¿qué pasa con los derechos de los compañeros? Y ahí vienen unas lógicas un poquito odiosas todavía, en donde se cree que el bienestar de uno perjudica el bienestar de otros. Y por lo tanto, necesitamos también que logremos empoderar a las familias para que puedan aprender en profundidad qué implica ser autista. ¿Cómo aprende mi hijo autista? ¿Cómo aprende mi aprendiz autista? ¿Cómo podemos hacer aquello? Pensando en este seminario, primero, la innovación parte cuando tú identificas cuáles son los desafíos que tú tienes. Si yo no sé qué problemática tengo, mira, tengo la problemática de que no tenemos luz. No tenemos luz. ¿No tendremos que inventar algo que pueda canalizar la luz? No tenemos teléfono. ¿No podremos inventar algo que nos permita comunicarnos con otros lugares? No podemos correr los ladrillos
los bloques de las pirámides, ¿no habrá entonces que inventar una rueda? Tenemos 85.000 estudiantes autistas que no decidieron ser autistas en nuestras escuelas con subvención del Estado. ¿No tendremos que repensar la educación? Y que no pasa nada, como dicen los amigos españoles. Que no pasa nada. No hay mejor escuela que aquella que se atreve a innovar dentro del marco normativo vigente. La innovación no significa rasgar vestidura, ni romper decretos, ni romper normas. Significa, dentro de la normativa vigente, ¿cómo puedo implementar una cultura de la evaluación diversificada? Yo puedo diversificar la enseñanza más allá de una marca registrada como DUA? ¿Cómo puedo hacer la enseñanza más asequible? Bueno, identifico los nudos críticos y diseño, el segundo paso, diseño colaborativamente estrategias de mejora. Esto no pasa solamente por FENAU, no pasa solamente por el Ministerio de Salud, no pasa solamente por el Ministerio de Educación, tampoco por el Colegio de Profesores, ni la educadora diferencial del PIE, ni la psicóloga que tiene que estar mitigando la regulación, sin siquiera conocer al estudiante. Pasa porque nosotros colaborativamente, el trabajo colaborativo es, es uno de los lineamientos del marco de la buena enseñanza. Conozca a su estudiante y trabaje colaborativamente, es un marco de la buena enseñanza puro. Entonces me planteo, ¿cómo esta escuela, con quienes somos, con lo que sabemos y con lo que no sabemos, podemos reconstruir una escuela en donde los chicos autistas, en particular, pero aquellos con discapacidad intelectual, altas capacidades, déficit atencional, altas sensibilidades, disidencias, migrantes, podamos convivir? Porque la escuela que nosotros reconocíamos no alcanza, no da abasto, no solamente por el desafío, porque es otra sociedad, porque es otra vida. Entonces hay profesores que te dicen en la región metropolitana, mire, yo tengo 30 estudiantes, 7 de ellos son migrantes, dentro de ellos 5 haitianos, 7 autistas, 3 con alta capacidad, 5 con déficit atencional, y esa es la realidad que estamos viendo en la escuela. Más en el sector público y particular subvencionado gratuito. Y desde esa perspectiva entonces, esa escuela que yo tenía cuando estudié pedagogía, en donde había un plan y programa, había una repitencia, había un manual de convivencia, un reglamento interno, una sanción, una suspensión, un 90 minutos de bloque lectivo y solo 15 minutos de recreo. Era una escuela que respondía a las lógicas de una homogeneización. Y hoy día tenemos maravillosamente una sociedad que, primero, estudiantes que se han educado en la sociedad de la información del siglo XXI. Estudiantes que no aprenden en la escuela, aprenden fuera de la escuela, que navegan por la inteligencia artificial, que no soportan más de espera más de un minuto, 2 minutos, porque las redes sociales los llevan hacia allá, en donde la migración es un fenómeno cultural y que deja de ser un fenómeno de fronteras, en donde la neurodivergencia llegó al aula regular, porque autistas han existido siempre, pero no los veíamos porque estaban en las escuelas especiales. Nosotros con la profesora Alejandra, que también está conectada aquí de ADIPA, psicóloga, trabajamos 18 años en escuela especial, Alta Vida, Valparaíso, era nuestra, después la cedimos a una corporación, y desde esa perspectiva siempre han existido autistas, y autistas nivel 3 siempre. Lo que pasa es que no los veíamos. Nosotros los vemos desde siempre. Ya en el 88 había diagnóstico de autismo que dio lugar al decreto 815. Por lo tanto, este aumento de prevalencia tiene doble faz. Uno, ahora sabemos que aquel chico peculiar, aquella chica altamente ansiosa, aquella puntita de pies, aquella ausencia del lenguaje, se llamaban autismo. Esa es una parte del doble faz. Y la otra es que ahora los vemos. Ahora están.
Y ahora además tienen una voz, que son los autistas que tienen un nivel de autonomía mayor, clínicamente nivel 1, que son la voz de aquellos sin voz. Y por lo tanto, tenemos entonces que resignificar oportunidades, que son el 170, el 83, el 67, la Ley General de Educación, el SAE en evaluación, ajustar dispositivos de gestión y reconstruir la gestión de recursos. Ahí le hablo directamente a jefe UTP y directores. La buena escuela se caracteriza por buenos equipos directivos que puedan orientar a través de sus liderazgos pedagógicos un cambio cultural que permita responder a estos desafíos del siglo XXI. En el Ministerio de Educación hay una unidad enorme que se llama Aprendizaje Siglo XXI. Y todo lo que es educación especial y atención a la diversidad está dentro de esa unidad. ¿Por qué? Porque hoy día el aprendizaje del siglo XXI debe considerar la respuesta a la diversidad del aula. Y esa diversidad a veces viene acompañada de discapacidad, otras veces viene acompañada de migración y otras veces viene acompañada de enfermedad o escuelas hospitalarias y a veces viene acompañada de altas capacidades. La escuela especial no es solamente discapacidad, no empieza ni termina con las necesidades educativas especiales. Reconstruir gestión de recursos, ahí el equipo directivo, fortalecer la formación de actores involucrados, empezando con las familias. Las familias no tienen por qué venir preparadas a tener hijos autistas. Muchas veces viene, viene el chip porque ellos se caracterizan por un fenotipo autista, porque hay un hermano, porque hay un abuelo, pero en muchas familias es primera vez que se enfrentan frente al desafío y por lo tanto merecen ser acompañadas por el Estado. ¿Quién sino la escuela? Focalizarse en garantía de derechos, escuchar activamente a las familias, a pesar de que yo muchas veces me he enojado y me he peleado con algunas familias, jamás voy a transar el escucharlos activamente, nunca, porque ellos son los que viven cotidianamente con el desafío de sacar adelante y de acompañar a sus hijos y erradicar prejuicios sobre la persona autista y sobre los mitos ley. Desde esta perspectiva de innovación, entonces, el trabajo entre nosotros y entre nosotras es fundamental y siempre enfocado a derechos humanos y calidad de vida. Cuando yo, a lo menos como profesional, me pierdo, me desoriento y tengo que llegar a tomar una decisión, siempre lo que está al frente es el derecho a la ciudadanía, la garantía de derechos humanos, la vida plena, el bienestar, la integridad física y psíquica, como dice el artículo 18 y 20 de la ley de autismo. ¿Ya? Y eso es lo que me dice, mira, pelea por esa chica que estuvo hospitalizada 2 semanas por una ideación suicida y que al volver a clase le piden calendarizar las pruebas. Pelea por ella, ¿ya? Y eso es lo que vivimos. Pelea por ese autista que ha sido suspendido porque en una desregulación quebró un vidrio. Pelea porque los profesores y profesoras tengan formación como la circular 586 lo establece con claramente, siendo deber del sostenedor brindar esa formación de base. Pelea por la diversificación del currículum, solicita, demanda por la diversificación de la evaluación a través del 67, no permitas la repitencia, exige planes de acompañamiento que vengan a reparar y resguardar la trayectoria educativa. Y eso es lo que finalmente nos ilumina a saber hacia dónde vamos. Y en esa formación, seguro que voy a toparme con los elementos, ahí dejé yo un enlace, que es fundamental tener absoluta claridad. Primero, cuáles son los principios inclusivos y cuáles son las palancas de cambio para avanzar hacia una educación que hace innovación y mejora continua.
Que nadie se sienta culpable porque su escuela no da el ancho en este minuto, porque el proceso de inclusión es un proceso dinámico, continuo, dialógico, dilemático. Y tengo que acostumbrarme. Mira, es que siempre lo hemos hecho de esta manera. Sí, y funcionaba. Ya no funciona. Y no pasa nada. Es que ya no tenemos los recursos para... Bueno, tenemos que gestionar de manera distinta los recursos. Ahora, eso no quita que esperamos que el Estado, independientemente de la administración de turno, provea de los recursos que son necesarios a las comunidades educativas y a la atención primaria para poder atender y responder a las necesidades del colectivo autista. En APS, Asistencia Primaria de Salud, respecto de los diagnósticos, respecto de los acompañamientos, respecto de la atención temprana, esperamos que el Estado efectivamente despliegue los recursos comprometidos con la ley de autismo en los próximos años y que no se hagan recortes presupuestarios. Y esperemos también que a nivel de la educación entendamos que el fortalecimiento de la formación docente implica también revisar las mallas curriculares de educación superior. No es posible seguir formando profesores y profesoras por discapacidad. Necesitamos una formación inicial de grado que sea transversal, que sea común. Porque si yo soy educadora de párvulos, voy a tener que aprender a responder a la neurodivergencia. Si yo soy profesora de matemáticas de media, voy a tener que responder a la neurodivergencia en educación media y no basta con una asignatura de 4 meses. Implica tener un tronco en común en donde yo entienda que a la base del estudiante neurodivergente hay una cognición neurodivergente, hay un desarrollo evolutivo distinto, hay un neurotipo específico. Por lo tanto, en este vaso medio lleno que yo veo, digo, mira, pero si ya el diagnóstico está hecho. Formación profesional de pregrado, formación a la familia, sin recortes presupuestarios, articulación entre salud y educación, que ya viene y se van a acordar de mí. Y por lo tanto, estos valores inclusivos o principios inclusivos de acceso, participación que implica bienestar y aprendizaje es lo que nos pone en el norte. Esos son los principios de una educación inclusiva. Pero ¿cómo lo hago? Y eso está ultra descrito y ultra investigado. Un cambio en la cultura escolar para que sea una cultura escolar que efectivamente te resignifique lo que es la escuela y el estilo relacional con mis estudiantes, una gestión educativa que no sea remedial, sino que se planifique desde el inicio, desde sus planes normativos, hacia fortalecimiento de la inclusión como principio rector de la cultura y prácticas inclusivas que son diversificadas, que van mucho más allá del DUA, que implica saber que no es posible que los planes y programas de estudio sean una sentencia, sino que son una orientación. Y que yo puedo diversificar la forma en que evalúo si yo entiendo que la evaluación es un proceso. Y si yo entiendo que hay aprendizajes que son pertinentes y otros que no son pertinentes. Porque no es pertinente para una niña autista de 8 años la multiplicación por 2 dígitos. ¿Sí? No es que no lo logre, tenemos que dejar de pensar en esa lógica. No es que no lo logre esa niña autista de 8 años, preverbal, nivel 2-3. Es que no es pertinente ese aprendizaje. Y por lo tanto no tengo que seguir pensando que si la tengo toda la tarde estudiando las multiplicaciones y las divisiones en cuarto básico, las va a lograr porque no es pertinente a su marco de referencia, que es un marco de referencia autista. Pero sí hay una gran parte de los autistas que lo va a disfrutar enormemente las multiplicaciones y las divisiones. Y para ellos, todo nuestro apoyo. Pero hay un grupo de autistas que antes no veíamos, que son aquellos que tienen discapacidad intelectual asociada o apraxia del habla, que hoy día están en nuestras escuelas y les sigo insistiendo que escriban de la pizarra.
cuando la dispraxia que tienen consigo es parte de su identidad, es parte de la condición, es parte de la maravilla evolutiva de que somos todos seres diferentes. Y no puedo seguir sosteniendo la escuela sobre la escritura a la pizarra. Y eso es de entrada, no tengo que ir a ninguna escuela para decirlo. Usted en su aula tiene un porcentaje de estudiantes que si hay autismo hay posible dispraxia, que si hay autismo hay posible discapacidad intelectual, que si hay autismo hay posible dificultad de integración sensorial. Y usted ya lo sabe. No es una novedad, como lo hablamos ayer en el diplomado, o antes de ayer en el diplomado, ya no me acuerdo. Pero cuando decía, mira, y sorpresivamente nos llegaron 7 autistas, eso no existe. No existe 7 autistas que llegaron sorpresivamente. Usted sepa que le van a llegar 7 autistas. Usted ya lo sabe. Está en todas partes, es una información como que uno no tiene que prender el califón adentro del baño, la misma información, a usted le van a llegar 5 o 7 autistas. ¿Por qué? Porque la prevalencia es muy alta y por lo tanto hoy día es parte de la diversidad humana. Y el tener dentro de la familia hijas autistas, hijos autistas, sobrinos autistas, hermanos autistas, maridos autistas, profesores autistas, pasa en las mejores familias y no pasa nada. Quitarle la tragedia y el dramatismo al autismo es una cruzada. Lo que no le quito la tragedia y el dramatismo es a que no entendamos que la escuela debe ser resignificada. Eso a mí me parece dramático. Me parece dramático que haya escuelas que digan, no, nosotros no ajustamos el currículum porque no tenemos PIE. Eso me parece dramático, porque el PIE no tiene ninguna relación con diversificar la enseñanza. El PIE es un decreto de subvenciones. La ley de subvenciones establece que usted va a tener en su escuela una subvención adicional para que dé respuesta a los chicos que presentan algún tipo de diversidad en su neurodesarrollo. Listo. Diversificación de la enseñanza es la cultura de entender que todos los aprendices son distintos y favorablemente lo sabemos a través de las neurociencias aplicadas a la educación. Nada tiene que ver el sistema educativo nacional. Hace 15 años, 20 años, 30 años, quizás uno entendía esa resistencia porque sabíamos re poco del cerebro. Pero ya Vygotsky lo decía, hay una zona de desarrollo real y hay una zona de desarrollo potencial. Y entre medio hay un andamiaje y hay una modificación cognitiva que fue después fortalecida por Feuerstein. Y por lo tanto, ¿cuál es la novedad de que un chico no pueda aprender? Blackout. Hola Marce, ¿todo bien? ¿Es de algo? Ya. La Marce le había pegado al computador. Sí, me imagino que ahora está en el iPad. Genéricas, que no sean genéricas y que sean, perdón, que no sean particulares, sino que genéricas que nos ayuden a todos y todas a irnos tranquilamente a conmemorar este 8M. Súper. Muchas gracias, Marcela, por la presentación. Ya tenemos 3 manitos levantadas. Ahí, para quienes quieran hacer una pregunta, pueden levantar la mano. Ahí hay 4, así que una personita más. Por el momento le voy a dar que reactive el audio Clau Garrido. Hola, Hola. muchas gracias por toda la información, Marce, de verdad ha sido muy excelente, excelente información.
Mira, mi consulta va por algo que mencionaste como muy encima, pero es una duda que yo tengo hace mucho tiempo y que yo trabajo en el área de educación, participo en una fundación también y siempre a nosotros nos dicen la ley de autismo no tiene recursos. Entonces, yo sé que no es así. Yo sé que efectivamente hay algunos recursos en salud, pero en cuanto a educación, siempre nos dicen que la ley de autismo no tiene recursos. Frente a eso, Ya. me gustaría saber un poquito más, por favor. Efectivamente, la ley de autismo no trae recursos en educación para los establecimientos, para el trabajo directo, porque para eso están los programas de integración escolar. Efectivamente, el 170 ya tiene recursos que han ido en aumento año a año para responder a chicos que entran a los programas de integración escolar. Voy al tiro a hacer una pregunta que viene articulada. Pero es que mi colegio no tiene pie. ¿Y por qué no tiene pie? Es que hemos decidido no tener pie. Bueno, entonces la responsabilidad de brindar los apoyos y los recursos es del sostenedor. Es muy simple. Entonces, ¿por qué no se pusieron los recursos de la ley de autismo ahí en educación directa de subvención del Estado? Porque la ley de subvenciones ya eso lo tiene gestionado a través de la ley de subvenciones con los programas de integración escolar. Y lo que yo puedo hacer es gestionar los recursos del PIE para tomar las decisiones que me permite la Superintendencia de Educación para administrar esos recursos que tienen que ser directamente para el pago de profesionales. Y yo podría contratar a través de recursos PIE un asistente técnico para el aula, porque en ese aula hay 5 estudiantes autistas, sí. ¿Sí? Ah, es que no tengo pie, pero si usted ha decidido no tener pie, el tener pie es una decisión del sostenedor. ¿Me explico? Entonces ahí hay una lógica hay un mito, hay que desmitificar. Si un establecimiento no tiene pie es porque no lo ha solicitado. Y los particulares pagados, la ley miscelánea, que es la 21.544, antes de la ley de autismo, establece con claridad que si el chico está matriculado en el establecimiento y durante su trayectoria educativa tiene un diagnóstico de autismo, tenemos que brindarle los apoyos que necesita sin cobrarle más a la familia. Por lo tanto, hay que considerar que si habían recursos. Ahora, podemos discutir si son insuficientes porque la magnitud de la necesidad es mayor. Efectivamente pueden ser insuficientes y esperamos que en algún minuto se cumpla aquel anhelo que teníamos para esta administración, que era una subvención basal, no de asistencia, no por asistencia, sino que por matrícula, pero eso no tiene que ver con el desafío de la ley de autismo, tiene que ver cómo nosotros los chilenos hemos elegido diseñar el sistema educativo nacional que tenemos, porque tampoco constitucionalmente puedo obligar a un establecimiento a tener pie, porque existe una ley de una libertad de enseñanza. ¿Y por qué eso? Bueno, porque esa es la constitución que tenemos. Ya, entonces, yo también podría decir, mira, la próxima constitución que tenemos, a todo establecimiento que reciba subvención del Estado va a tener la obligatoriedad de tener pie, pero va a haber una defensa ahí de que los proyectos educativos institucionales es inviable dentro de lo constitucional, de la constitución que tenemos hoy día, obligarlo. Y tampoco podemos decirle, mira, usted va a tener que tener pie en la básica y en la media, porque los proyectos educativos institucionales a veces suelen tener mayor libertad de la que nos gustaría, principalmente pensando en aquellos chicos más vulnerables de exclusión. Y yo pongo un ejemplo, digo, mira, cuando algunos colectivos dicen con mis hijos no, cuando se les va a enseñar sobre educación sexual integral, ya educación integral de la sexualidad. Yo también digo con mis hijos no cuando no me provees de apoyos a mi hija autista. ¿Ya? Entonces, para los dos lados, el con mi hijos no. Es bríndale el apoyo, así como tú te niegas a que hagamos educación sexual de manera estatal, yo me niego a que tú, como sostenedor, no le brindes los apoyos a mi hija que lo requiere. Y ahí estamos en la tensión de lo que implica la libertad del apoderado de exigir que sus hijos tengan la mejor cobertura que
que el Estado le garantiza constitucionalmente, ¿ya? Entonces, hay, toda esa situación hay que analizarla bastante bien porque un colegio no está de alguna manera resguardándose que la ley de autismo no viene con recursos, porque lo más probable es que no ha optado por PIE. Y si hay PIE, sí, ahí podríamos conversar de cómo podemos optimizar los recursos del PIE. Eso, espero haber dejado claro esa parte del recurso económico de la ley de autismo. Voy a darle ahorita la palabra a Ajá, Catalina Luengo. ajá. Hola, buenas tardes. Muchas Hola, gracias por la Catalina. invitación. Ujú. Mire, en un momento escuché que hablaba sobre las altas capacidades Ajá. y quisiera saber qué dice la normativa sobre el tema de las altas capacidades, porque eh, en general el PIA y todo y el colegio trabaja con los niños que tienen dificultades Sí, y estos niños que, que están diagnosticados con altas capacidades y que muchas veces ni siquiera están diagnosticados eh, quedan un poco de lado y sí. pasan los mismos problemas. El niño con TEA que le cuesta comprender algunas cosas o tiene dificultades para concentrarse, genera lo mismo que este otro niño que en realidad no está conectado con lo que están viendo en el colegio. Pero desde el PIE Efectivamente, no hay como sí. una respuesta muy clara con ellos. No, porque el PIE está. Esto ha ido evolucionando. Tenemos que pensar que el PIE está normado, el decreto es del 2010, ¿ya? Entonces, obviamente que necesitamos trabajar respecto de cómo atendemos a todas las diversidades, no solamente aquellas que están asociadas a una discapacidad o una afectación del neurodesarrollo. Y más aún cuando muchos chicos dentro del espectro tienen altas capacidades como coexistencia o déficit atencional como coexistencia. Sin embargo, favorablemente el movimiento de alto potencial y la Fundación de Altas Capacidades está ya trabajando a nivel ministerial por incorporar una normativa que implique una respuesta desde los programas de integración escolar, y por eso digo que no podemos seguir hablando de integración, que hay que hablar de plan de inclusión, a los chicos con altas capacidades. Ahora, desde la mirada de la diversificación de la enseñanza, la diversificación de la enseñanza también puede ser en función de intereses profundos, de mayores competencias, de mayor profundización, pero hay un estereotipo de lo que significa altas capacidades que hay que resolver, porque no todos los chicos son Sheldon Cooper, ¿cierto? Sino que presentan altas capacidades, no inmediatamente el sobredotado que teníamos, que pensábamos hace 15 años. Lo que te puedo responder es que efectivamente la normativa no los tiene considerados dentro de los programas de integración escolar como tal, que esperamos que el movimiento que se ha iniciado desde las agrupaciones de familias de personas de altas capacidades y de la organización Alto Potencial, Katia Sandoval liderando, pueda avanzar en ese trabajo con el ministerio. Y obviamente, ¿de dónde sale? De la región de Valparaíso nuevamente. Ya Alto Potencial está acá. Entonces, esperar, Catalina, que podamos tener una respuesta en el Estado prontamente a partir de la demanda que hay desde las propias agrupaciones, porque la normativa no lo establece expresamente, pero sí cuando hablamos de diversificación de la enseñanza, esa diversificación de la enseñanza no significa facilitar, también implica la posibilidad de ampliar en contenidos, en currículum flexible para los chicos con mayor potencial de aprendizaje. Eso es lo que te podría contestar por ahora, por el tiempo y por el dominio que tengo de la temática. Espero que te ayude en algo y si no, comunícate directamente con Alto Potencial, lo encuentras en redes sociales y te van a responder, porque sé que ahí estuve yo conversando al respecto sobre las gestiones que están haciendo a nivel parlamentario. Ahorita le voy a dar la palabra a Leslie Dayana. Hola, buenas tardes, ¿me escuchó? Hola, Leslie, sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leslie. Bueno, soy madre cuidadora de un niño autista de 7 años y mi consulta es, bueno, ¿qué prevalece más? ¿El diagnóstico médico
para el ingreso de un niño a un colegio, entre paréntesis, pertenece al servicio local, SLEP, o las supuestas limitaciones de recursos para profesionales en el colegio. A ver, a un SLEP no debiese haber una restricción de acceso. Es un SLEP, por lo tanto, es educación pública. Y lo que requiere es, si vas a subirlo a plataforma PIE para percibir más subvención y formalizar los apoyos, requieres del diagnóstico médico. Pero no estoy entendiendo muy bien la pregunta, porque en realidad cuando tú accedes a un establecimiento, accedes sin ninguna condición. No hay un elemento de exclusión respecto a la educación pública. Tú accedes con diagnóstico, sin diagnóstico. Ahora, si la pregunta es, ¿de qué depende que le provean de apoyos? Depende de la disposición de que sea subido a plataforma PIE. Y para subirlo a plataforma PIE requiero del proceso de diagnóstico. Pero no hay recursos de por medio en este escenario, a no ser que sea una escuela rural que dependa de un SLEP y que esa escuela rural no tenga equipo multidisciplinar. ¿Me explico? Entonces, me voy a quedar corta de la información. Si quieres la hace llegar a través de ADIPA, pero me voy a quedar corta de la información porque no existe en Chile una condición de salud, ni tampoco de necesidades educativas especiales que permita excluir de un establecimiento a un estudiante. No existe eso. Está fuera de norma. Así que no prima ninguna porque no puede ser. Ya, vale. Vale, Leslie. Ahora sigue Joyce. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, mire, yo trabajo en un programa de integración escolar. Ujú. ¿Joyce? Te perdí. ¿Me escucha ahí? Ahí te escucho, sí. ¿Trabajas en un programa de integración escolar? Y trabajo con niños autistas. Ajá. El año pasado me tocó durante el año trabajar con un niño autista y mi duda va en lo siguiente. El año pasado muchas veces me tocó soportar muchas agresiones físicas. Ujú, La respuesta de la familia siempre fue que que yo no estaba preparada para trabajar en esto, que quizás yo provocaba a su hijo, que siempre era mi culpa, que yo era tonta para trabajar. Y ese tipo de actitudes siempre pasó de parte de la mamá y ujú, del papá. La verdad es ujú, que este niño, la persona que lo ha tomado, él le agrede compañeros de curso, a otros niños autistas también, educadoras diferenciales, o sea, psicólogas, nadie se ha salvado de golpes y es un niño súper grande. ¿Cuál es la responsabilidad en este caso de la familia? ¿Qué puede esperar uno de la familia? Porque en este caso el niño, el problema es que principalmente yo creo que había, que la familia no le brindaba atención por fuera, aparte de la que recibía en el colegio, y tampoco le daba los medicamentos psiquiátricos. Ya, yo Y el creo, ni- vale. Joyce, gracias por la pregunta, pero tengo que formar. No puedo evitar no formar. sí, Primero que todo, la pregunta no es la responsabilidad de la familia, porque no conocemos en profundidad el proceso que está viviendo la familia respecto a este niño. La primera responsabilidad que nos compete a nosotros es preguntarnos por qué agrede, qué ha pasado en la vida de ese niño, que la forma de comunicar su malestar es la agresión, es el contacto físico, es la desregulación de las emociones. Ninguna persona autista, por mayor necesidad de apoyo que tenga, o aun cuando tenga altas capacidades, tiene un comportamiento socialmente desajustado porque sí. Eso ya está, no es que lo diga yo, eso ya está archidocumentado.
¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué un niño adolescente ocupa o se desregula en la escuela? Y la pregunta sería, ¿qué ha hecho la escuela por identificar por qué se desregula? Porque muchas veces la desregulación ocurre cuando el entorno no se ha ajustado en función de sus necesidades de apoyo. Y habitualmente es porque no hay un levantamiento de necesidades de apoyo. ¿Qué necesita ese niño? Identificar claramente cuál es su perfil de funcionamiento, cuáles son sus necesidades sensoriales, qué estrategias tiene de comunicación, cuánta anticipación le doy, los desafíos cognitivos son pertinentes a su desarrollo evolutivo, por una parte. Entonces, yo siempre que tengo una pregunta como esta, me pregunto cuál es el perfil de apoyo del estudiante. Porque el contar con una persona para él solo no es ningún apoyo, es presencia. Si tú no estás formada o la profesora que ahora está con él no está formada, si el sostenedor no ajustó la gestión, si no hay vinculación con salud, si la familia ha sentido finalmente que más que ayuda hay un cuestionamiento, porque así como seguramente se regula en la escuela, lo más probable es que se regule en el hogar. Y eso significa que a lo mejor la familia tampoco comprende cuáles son las necesidades de apoyo. Ahora, la medicación tampoco es una solución, porque los medicamentos de carácter son psicotrópicos, la risperidona, la sertralina, la fluoxetina, aripiprazol, que son de base, no están dados para mitigar la desregulación. La desregulación se maneja desde el entorno. Y entonces mi pregunta sería, como la devolvería, ¿qué es lo que es retórica porque no vamos a tener el tiempo, pero qué es lo que ha hecho la escuela, además de brindarle un acompañamiento personalizado? ¿Qué es lo que ha hecho la escuela para mitigar la vulnerabilidad neurológica que tiene ese estudiante? Porque ese estudiante tiene una vulnerabilidad en la amígdala cerebral, en el tálamo y en el lóbulo prefrontal, que le impide el control de impulsos. Por lo tanto, el atribuir agresión a un comportamiento que es fisiológico no aplica. Entonces, preguntémonos. Ahora, enseñar también, que no puedo evitar de hacerlo, dentro del desafío que implica la colaboración entre las partes, entendiendo que imaginando que hay partes, que hay familia, salud, educación, es referirnos siempre a este tipo de episodios con el mayor respeto, sensibilidad y compasión del que seamos capaces como seres humanos. Porque cuando nosotros hablamos de un niño o de una niña, lo hablamos y estamos hablando del hijo, el nieto y el hermano de alguien. Entonces, también es importante que la escuela trabaje en cómo culturalmente está gestionando estas situaciones de este estudiante, porque aquí el más perjudicado de esta historia es Juanito, le voy a poner Juanito. La vida de Juanito está siendo estigmatizada, no hay oportunidades, lo más probable es que deje de ir a la escuela, que deserte, y el anhelo de la medicación es bien fantasioso, porque no hay medicación que haga eso que están esperando que ocurra, que es la regulación de las emociones. Lamentablemente, para bien o para mal, la industria farmacológica no ha creado ese medicamento que está esperando la escuela. No esta, todas. No existe. Es como la pastilla chiquitolina del chavo, del chapulín, no existe. Ah, mira, con este remedio yo voy a manejar la desregulación. No, porque eso implica un ajuste del entorno primero, un levantamiento adecuado. Y sería súper inadecuado que si el psiquiatra da un medicamento, la familia no comprenda por qué, porque a lo mejor la familia no se lo da, que es una hipótesis. No me consta, tendría que estar ahí. No me consta que no se lo dé, pero encontrar una medicación que le permita al ser humano seguir funcionando, porque podríamos darle diazepam todos los días, ¿ya? El psiquiatra podría decir, mire, usted todos los días lo va a inyectar o le va a hacer por vía rectal, le va a dar una dosis de diazepam, pero nosotros no queremos al aprendiz dopado.
Y entonces, entre doparlo y encontrar el medicamento que le permita un mayor nivel de calma para poder aprender de los ajustes que hay que hacer para convivir con otro, es lento. Tampoco existe ese psiquiatra omnipotente que sin la información que le pueda dar la escuela y la familia pueda hacerlo. Y por eso el plan de acompañamiento emocional que nos recordaba mi amiga Teresa al respecto, porque el PAEC, del cual me siento absolutamente coautora, el plan de acompañamiento emocional y conductual era justamente para eso, para que la comunidad educativa se sentara y dialogara respecto de qué manera nosotros tenemos que actuar para enseñar aquellas habilidades de regulación de las emociones, que es la última habilidad emocional que se logra después de los 8 y 12 años, pero se logra una vez que logré las otras 3, que son la identificación de las emociones, la comprensión de las emociones y la asimilación de las emociones. Después viene regulación emocional. Y si el estudiante autista tiene discapacidad intelectual y no ha trabajado adecuadamente las otras 3, podría darle un saco de sertralina y va a seguir desregulándose. Esa sería mi respuesta, invitarlos a hacer una reflexión más profunda, a referirnos a la experiencia, a los desafíos de manera muy compasiva. No es fácil ser padre y madre de un chico autista, tampoco lo es ser docente, pero es necesario que revisemos la forma en que concebimos esto. Y cuando hablamos de la transformación de la cultura, está hablando absolutamente de esto, porque la pregunta de Joyce fue espectacular, porque si no me la hacen, no me acuerdo de eso. Y me ha tocado vengo llegando, ayer llegué de Puerto Natales. Voy de Arica a Puerto Natales, Puerto Williams, me falta cruzar a Porvenir y ir a Puerto Edén. Pero es súper, súper relevante que hagamos una transformación, porque no solamente tenemos que actuar en base a esa fantasía de aquel medicamento. Ya, lo digo rápidamente. Lo pueden encontrar en Vizquerra. Obviamente que no es bueno vivir la situación de la agresión. Voy a poner un énfasis en esto, pero la agresión no ocurre porque sí. Ya no estoy diciendo que lo merezca el docente. Si alguien piensa eso, mis disculpas. Sino que ¿por qué una persona esquizofrénica con esquizofrenia? Ayer conocí una docente que su hijo tiene una esquizofrenia. Durante los 4 días que estuve en Puerto Natales conversé de la esquizofrenia. Yo no le puedo pedir a la persona que tiene una esquizofrenia que no escuche voces. No puedo culparlo por eso. Y si me agrede en una situación donde está escuchando voces porque la voz le dijo aquello, nadie dudaría de decir, mira, es un chico que no ha podido tener un acceso adecuado a la salud mental, los hospitales de psiquiátrico lo mandan para la casa, los medicamentos que toma no son supervisados, por lo tanto no podría hacerlo. Lo mismo pasa en autismo sin ser esquizofrenia. Hay una condición fisiológica que hay que abordar. Entonces yo puedo decir, mira, de verdad empatizo con ese docente. Vengo trabajando 18 años con chicos autistas de nivel 3, por lo tanto, se imaginarán las veces que he vivido situaciones como esta, como la que me declara la compañera. Pero la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? El peor que lo está pasando es esa persona. Yo no puedo dejar, tengo que asumir, no puedo dejar tener una compasión profunda por los docentes, aquellos momentos que vive, pero hay un niño de por medio y la escuela es garante de bienestar de ellos y ellas, y en el fondo nos debemos a ellos. Seguramente a alguna parte de nuestro público auditorio no le gusta lo que estoy diciendo, pero parte de la innovación es escuchar aquello que no me gusta. Vamos con la última. Gracias, Joyce. Un abrazo. Ahí le toca a Yesenia. Yesenia, no sé si estás hablando, pero no se escucha. Ay, sí, es que no podía hablar.
Dale, Yesenia, ahora sí, la última, así que aproveche bien la pregunta y aprovecho de agradecer a Dipa por estas iniciativas que me permiten conectarme con tanta gente y ir divulgando, en el fondo soy como una divulgadora técnica. Ya, dale, Yesenia. Bueno, yo soy estudiante de trabajo social, pero en este momento estoy aquí como madre de 2 niñas con TEA y, y resulta que ellas están en una escuela básica que están en 2x1, primero, segundo, tercero, cuarto, y este año coinciden que son compañeras porque tienen 8 y 9 Ajá. años. Pero ellas van a psiquiatra por el programa COSAM, toman medicamentos. Una tiene espectro autista grado 2, tiene déficit atencional con hiperactividad, es muy agresiva. En esta escuela, como es básica, tiene 50 alumnos solamente de este sector rural. El equipo de pie va 2 veces o 3 veces a la semana. La única persona que está a diario es la profesora de diferencial. Pero, por ejemplo, el psicólogo y la terapeuta va 2 veces a la semana. Entonces, toma 3 niños de un lado, entonces a las finales mi hija ve, supongamos, una vez a la semana el psicólogo y la terapeuta. Eso quiero preguntar, si eso es normal o yo tengo el derecho como de exigir que vean más a mi hija porque ella se desregula y se pone un poco agresiva y no tiene a quién acudir en esos momentos. En la educación rural estamos viviendo esa situación. Yesenia, no es el único caso, porque el modelo de la educación rural no estaba pensado que iba a recibir tantas diversidades y efectivamente muchos chicos autistas se han volcado a la educación rural y a la educación de escuela libre. En la educación rural tiene un modelo que es itinerante, como el que tenían antes las corporaciones municipales. Por lo tanto, más que exigir, yo me preguntaría cuál es la respuesta que el sostenedor le va a dar, porque si es de un SLEP tenemos más posibilidades. El tema no es pelear por el derecho solamente de su hija, que está en su legítimo derecho como madre, sino que no está siendo eficiente. No está siendo eficiente que la profesora diferencial sea el único apoyo que está teniendo mi hija. Ahora, ojo ahí, porque voy a retomar la pregunta de nuestra compañera de Joyce, que fue tan valiosa. La pregunta sería, ¿por qué se desregula? Yo las invito a hacer eso. Antes de tomar decisiones si vamos a incorporar un terapeuta ocupacional, si vamos a incorporar un fonoaudiólogo, ¿por qué hay que levantar muy buenos perfiles de apoyo? El perfil de apoyo es lo que necesita. Lo que necesita, a ver, se está desregulando porque hay excesiva bulla en la sala, porque el desafío académico sobrepasa sus posibilidades evolutivas, porque la demanda del entorno, la demanda social del entorno es superior a lo que puede comprender, porque no hay anticipación, porque no se desplazan dentro del espacio educativo. ¿Por qué? Porque le duele algo, porque no se comunica efectivamente a través del lenguaje, porque no identifica la emoción y el cansancio, la enoja. Ojo, muchos chicos autistas se desregulan por miedo. No es rabia solamente. Ojo ahí, recuerden, identificación de la emoción, comprensión de la emoción, asimilación, regulación de las emociones. La última es la regulación emocional. Y yo a veces ni siquiera he identificado que estoy cansada. Es como los hombres, perdón, voy a aprovechar que es 8M. Por mucho tiempo, los hombres, la única emoción para el miedo, la rabia, la vergüenza, el cansancio era el enojo. Porque se los crió absolutamente que no había ninguna posibilidad de manifestar otra emoción. Y todo era enojo, y todo era rabia. Y las nuevas generaciones y las disidencias nos han enseñado tanto de eso, de que los hombres también pueden tener un abanico de emociones. Y que no es solamente felicidad, como decía uno de los humoristas. Estoy bien o más enojado que la chucha, decía un humorista de los hombres. Bueno, las personas autistas, muchas de ellas en la primera infancia, hasta los 12, 15 años, ya primera, segunda infancia, no identifican por qué están molestos o porque tienen miedo o porque tienen vergüenza o porque tienen hambre. Y todo lo vuelcan en una forma de comunicación que asegure la respuesta. ¿Cuál es la forma que asegura la respuesta? Si solamente responden a mis necesidades cuando grito, yo grito. Si solamente responden a mis necesidades cuando yo le tiro el pelo a mi compañera, le tiro el pelo a mi compañera. ¿Cuál es la función de la conducta?
¿Cuál es el origen y cuál es la función de la conducta? Tiene una función, algo pasa antes, algo pasa después. Entonces, Yesenia, además de preguntarle al sostenedor cuál es la respuesta que pudiese ser más eficiente en la inclusión de mi hija, y que sí tiene espacio para tomar decisiones del sostenedor, la pregunta sería ¿cuál es el perfil de apoyo? ¿Cuál es? Y un niño agrega alguna de las profesionales, bueno, se me van los chats porque estoy desde el teléfono, pero peleen por la identificación de los apoyos antes de pelear por los apoyos, porque quizás yo voy a tener la fantasía de que con una terapeuta ocupacional se va a dejar de regular. ¿Por qué? Porque a lo mejor se está desregulando porque no se comunica efectivamente. O le voy a dar una fonoaudióloga porque dicen que porque es preverbal y resulta que se va a desregular porque sensorialmente es muy fluctuante y está incómoda con su cuerpo y requiere de desplazamiento y en el aula no le permiten el desplazamiento y los bloques lectivos son de 90 minutos. Entonces, antes de pelear por los apoyos, peleen por saber cuáles son los apoyos que requieren. Y en la cultura nacional, yo diría latinoamericana, hay muy poca comprensión del levantamiento del perfil de apoyos. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita a nivel del desarrollo motor? ¿Qué necesita a nivel de la sensopercepción? ¿Qué necesita a nivel del lenguaje, de la cognición, de las funciones ejecutivas, de la vinculación? Porque a lo mejor está muy molesta porque nadie juega con ella. No sé, pueden ser tantas cosas. Entonces uno tiene la fantasía de decir, y la mamá no le da el medicamento. Pero sí, para ser querido no basta con que yo me tome un medicamento. Es más que eso. Salatea, erradiquen esas prácticas. ¿Ya? Primero, erradiquen el concepto TEA, si el TEA es el diagnóstico. Es autismo. Bien, yo estoy lista. Invitarlos a seguir atentos de todas las experiencias formativas que nos da ADIPA, en el cual tengo el gusto de participar, también con otras personas de Alianza Inclusiva, mi casa, que está aquí en la región de Valparaíso, a través también con la profesora Alejandra González de Alianza, Daniela Araya de Alianza, Marcela Mohamed de Alianza. Tenemos harto que entregarle al sistema todavía. ¿Ya? Un abrazote. Que estén súper bien. Javiera, le devuelvo a usted la palabra. Muchísimas gracias por acompañarme hoy día. Espero que también para ti, Javiera, haya sido una buena instancia. Y por supuesto para mi amigo Daniel de ADIPA, que siempre está conteniendo hasta cuando me voy a blackout. Voy a ver cómo me cambian este computador que se fue a negro. Muchas De gracias. nada, Marce. Muchas gracias a ti por la exposición y también a todas las personas que participaron el día de hoy. Estuve el chat muy movido, así que ahora nos vamos a quedar nosotros haciendo el sorteo. Gracias, nos vemos. Un beso, nos vemos en el curso. Las espero en el curso. Ahí voy a poder responder más. Un besito. Chao.